Compañeros legisladores, muy buenas tardes. Señor secretario, muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza vemos con gran preocupación que en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envió no se ve reflejada una respuesta presupuestal coordinada, suficiente para cubrir las grandes necesidades del país. Si comparamos la propuesta del paquete económico para 2010 con respecto al presupuesto autorizado en 2009, es evidente que la inversión en los ramos generales, en especial en los ramos 23 de provisiones salariales y económicas y 33 previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, presentan un decremento importante del 50.3% y del 16.1% respectivamente. La disminución en la asignación a estos importantes fondos indiscutiblemente atenta contra las participaciones federales para entidades federativas y municipios, como son el Fondo de Aportaciones a Educación Básica y Normal, FAEP, al cual solo se le asignan 277,458 millones de pesos, reflejando un decremento de 1.7%. Por otra parte, en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA, al cual se le asignan 4,477 millones de pesos, refleja un decremento de menos de 1.2%. Frente a estas propuestas, es claro, señor secretario, que no se cumple con los principios del federalismo fiscal, en especial y particularmente con el compromiso de que las entidades participaran en la asignación del total de los impuestos federales y en los otros ingresos mediante la distribución de los fondos. Debemos reconocer que al ser la política macroeconómica responsabilidad exclusiva del Gobierno central, por ahora es prácticamente nula la posibilidad de las entidades federativas para participar en la definición de la política económica nacional, lo que aunado a una excesiva concentración de competencias y funciones ha propiciado que en la política de desarrollo regional elaborada por el Gobierno federal, los estados y municipios solo sean receptores de decisiones centralizadas, distorsionadas e insuficientes. En este sentido, señor secretario, quisiera que nos explicara qué acciones y medidas se están tomando desde el ámbito federal para que en este propósito, el de hacer cambios de fondo, las entidades federativas adquieran una mayor capacidad de recaudación y, por otro lado, cuentan ustedes con datos que nos permitan realizar una evaluación objetiva sobre la forma en que se ejercen los recursos que se destinan a los estados desde la Federación. Por sus comentarios, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para responder este cuestionamiento tiene la palabra el señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Ramos Cárdenas. No hay duda de que para el presidente Calderón la educación es una prioridad y por eso durante su mandato se ha venido aumentando las partidas presupuestales, sobre todo vistas con respecto a 2006. Hay temas como la educación básica y los fondos que usted menciona que no están sujetos a negociación presupuestal. La realidad es de que se busca presupuestar lo que corresponde a los compromisos asumidos en periodos anteriores, se regulariza la anualidad y por otro lado, en términos del FAEP y el FAETA, no han sido ajustados. De hecho, en este proceso de recortes al gasto que se dio en el 2009, son rubros que no se vieron afectados y no tienen por qué verse afectados. De hecho, nuestras cifras que tengo aquí sobre el FAEP
este crece 1.5% y el FAETASIS sufre una reducción pequeña, pero realmente no es muy significativa, ¿no? Por otro lado, dentro del programa dentro de la propuesta se incluye la previsión de una auditoría muy de fondo al uso de los recursos del FAEP, con el propósito de realmente cerciorarnos de que se está eficientando ese uso de recursos. La verdad es que nosotros pensamos que existe un gran potencial para eficientar el uso de los recursos del FAEP y para ello será muy importante contar con el apoyo de las entidades federativas para que nos podamos cerciorar de que esos fondos están aplicados de la manera más correcta posible. Con respecto a las preguntas que hace sobre las entidades federativas y las facultades, sus facultades recaudatorias, quisiera mencionar que en la reforma fiscal 2007 se le ampliaron esas facultades, muchas de las cuales no han sido utilizadas por los estados. Se les facilitó la aplicación de IEPS y también se modificaron algunas de las fórmulas, sobre todo de la distribución de participaciones, para que aquellas que aumenten su recaudación y de entidades y de municipios aumenten las asignaciones que reciban de las participaciones federales. En realidad, el gobierno federal está en la mejor disposición por apoyar a las entidades, trabajar con ellas para que aumenten su recaudación en los programas, por ejemplo, de REPECO, en los programas para ampliar los registros que hay sobre personas físicas y negocios y así mejorar de manera muy decidida la fiscalización. También existen programas, por ejemplo, en manobras para mejorar los catastros y facilitarles a los estados y sobre todo a los municipios aumentar la recaudación a través del predial. Desde un punto de vista de comparación internacional, donde México tiene el mayor rezago es en la recaudación a través del impuesto predial. A través de la Constitución, los estados tienen la facultad de llegar a acuerdos con los municipios para aumentar esa recaudación. Entonces yo creo que sería muy deseable que los estados hagan esos acuerdos orientados a facilitarles a los municipios a aumentar esa recaudación, porque es una facultad que existe ahí, que tiene un altísimo potencial que el día de hoy no se está explotando, y en lo que cabe, desde el punto de vista de la federación, estaremos en la mejor disposición para apoyar en ese propósito. Y quisiera nuevamente reiterar de que el paquete tributario que presentamos representa un aumento en los recursos para los estados de 57,000 millones de pesos, con lo cual las participaciones para el 2010 quedan en términos reales a niveles históricamente altos, a niveles muy similares al equivalente real de lo proyectado para el 2009. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Para su comentario se concede la palabra al señor diputado Liep Vladimir Ramos Cárdenas del Grupo Nueva Alianza. Sin duda alguna, lo que acaba de señalar el señor secretario en cuanto a los fondos del FAEP hacen lugar para que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se pronuncie a favor de que todos aquellos fondos del FAEP sean destinados de manera escrupulosa
a la educación básica. En eso Nueva Alianza está a favor. Además de ello, en la cuestión sobre el federalismo fiscal al que aspiramos, Nueva Alianza cree que nos debe llevar a la construcción de una reforma hacendaria realmente congruente con la situación nacional y, sobre todo, debe dar las bases para desarrollar el modelo de país al que aspiramos. Desde nuestra perspectiva, México requiere un Estado fuerte para poder hacer frente a sus responsabilidades sociales y tener así la capacidad para promover el crecimiento económico con redistribución de las cargas fiscales y mayor eficiencia. El actual sistema de coordinación fiscal, a través del cual la Federación canaliza los recursos a los estados y municipios por la vía de participaciones, resulta ineficiente y contrario a un espíritu federalista. La crisis por la que atraviesa nuestro país es reveladora. Son los municipios, instancias que están más cercanas a la gente, los que han sufrido los impactos más graves de la crisis. Quebrados y limitada su capacidad de recaudación, dependen de los recursos federales para atender muchas de sus necesidades. En este sentido, la reforma hacendaria que requiere nuestro país debe formar parte de la reforma democrática del Estado y esta debe contemplar el fortalecimiento de los municipios, dándoles mayores atribuciones para cumplir su función, para poder así atender a la gente. El hecho de que no tengamos ingresos estables impide promover una política de gasto e inversión mucho más consistente para detonar así una actividad económica constante y que genere inversión. Como legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ofrece su más amplia colaboración para impulsar los cambios y las políticas públicas necesarias para recuperar nuestra capacidad de crecimiento con una equitativa distribución de la riqueza y, sobre todo, la generación de empleos mejor remunerados, porque solo así podremos por fin lograr el cambio estructural de nuestra economía. En este contexto, es prioritario que el gasto social se garantice como una obligación del Estado para poder contar con los medios y proteger verdaderamente a los más necesitados. En un contexto de débil desempeño económico, debemos priorizar y destinar mayores recursos para alcanzar los objetivos antes señalados, con el fin de dar mayores posibilidades a nuestro país de tener una economía eficiente, competitiva y mejor integrada desde la perspectiva social. Queremos que la economía mexicana crezca y que crezca a tasas superiores y que la gente tenga mejores niveles de bienestar. Queremos más empleos, mejores ingresos. Los mexicanos merecemos un país más seguro, justo y próspero. Queremos, al igual que el presidente Felipe Calderón, que la economía mexicana se desarrolle. Es necesario un Estado más activo, por lo que debemos profundizar las acciones orientadas a la inversión, incrementando la infraestructura educativa, así como la infraestructura en comunicaciones para el desarrollo. Recordemos, señor secretario, que la desigualdad en la instrucción es una de las 3 fuentes de desigualdad social, junto con las relativas a la riqueza y el trabajo, por lo que la educación debe ser uno de los medios para lograr la igualdad social. La educación es un mecanismo que permite generar oportunidades para las personas. Una persona con mayor nivel educativo tendrá mayores oportunidades de obtener empleo, mejor salario y una mejor calidad de vida. Existe una estrecha relación entre niveles de educación y ritmo de crecimiento económico, así como también una relación estrecha con el nivel salarial percibido. Diversos estudios señalan que un año adicional de escolaridad puede motivar un crecimiento económico de 0.44% anual. En el mundo hay una clara conciencia sobre el imperativo de mejorar la cobertura y calidad de los sistemas educativos, por encima de criterios cuantitativos de costo y cobertura. Señor secretario, en Nueva Alianza apostamos por la educación.
Es tanto.